y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apresuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. La moto ronroneaba entre sus piernas. Un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Pero muy buenas noches, estimados noctámbulos. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo en donde exploraremos las complejidades narrativas que desafían nuestra percepción de la realidad. Mis queridos pasajeros de la noche, dedicaremos estos 10 minutos aproximadamente al cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar, una obra maestra del realismo mágico latinoamericano, publicada en 1956 en su colección Final del Juego. Hoy, queridos amigos, bucearemos en las aventuras de un motociclista accidentado en la modernidad que se conecta con un indígena perseguido en la antigua Guerra Florida, con los sueños actuando como un puente temporal, invitándonos a cuestionar la frontera entre lo real y lo ficticio, lo real y lo onírico, mediante el desdoblamiento narrativo, para romper esa ilusión que llamamos presuntuosamente realidad. Comencemos por un breve resumen de esta historia, sin revelar el giro final, para preservar el impacto en quienes no lo hayan leído aún. Queridos amigos, el protagonista es un hombre moderno, es un hombre de nuestro tiempo, que vive en una ciudad que puede ser Buenos Aires, o París, o Montevideo, y que sufre un accidente en motocicleta. Por este accidente va a ser hospitalizado, y mientras yace en la cama, entre un estado de vigilia y de sueños vívidos, este personaje va a comenzar una trayectoria muy particular, porque en esos sueños se va a transformar en un indígena moteca que es perseguido, ¿no?, por aztecas durante las llamadas Guerras Floridas, aquel ritual prehispánico donde se capturaba a los prisioneros para sacrificios humanos. Así es entonces que Cortázar emplea una narrativa en tercera persona, limitada, pero con un desdoblamiento magistral. La historia se bifurca en dos planos temporales y dos planos existenciales. Este desdoblamiento no es un mero paralelismo, es una técnica que fragmenta la identidad del sujeto, haciendo que el lector dude de cuál es el yo principal de nuestra historia. Por supuesto, esta estructura es un metacuento, un relato sobre el acto mismo de narrar, donde la ficción se infiltra en la realidad objetiva, erosionándola. Y la mejor imagen para esto es un espejo roto, donde cada fragmento refleja una versión distorsionada, pero ¿cuál será la original? Y esto es lo que nos vamos a cuestionar a lo largo de la lectura. Pero ahora profundicemos en cómo esta técnica de desdoblamiento rompe la realidad objetiva. En términos literarios, por supuesto, el desdoblamiento implica una duplicidad del ser similar a lo visto en obras como El doble de Dostoyevsky. Pero con suma genialidad, Cortázar lo eleva a un nivel ontológico,
El motociclista representa la modernidad racional. Hospitales, anestesia, progreso tecnológico, en contraste con nuestro amigo el indígena, que encarna lo primitivo, lo instintivo, perseguido en una jungla hostil para ser sacrificado ante dioses profanos. Es así entonces que los sueños sirven como un puente, pero no como escape. Son un portal que funciona épocas distantes. Cortázar, influenciado por el surrealismo, usa sensaciones sensoriales, olores, sonidos, dolores también, para difuminar las fronteras. Un olor a humedad en el hospital se transforma en el hedor de la selva. El olor de la cirugía, ¿no? Este dolor de la operación quirúrgica no va a ser más que el sacrificio ritual que sufre el indígena del otro lado del portal. Esta síntesis narrativa destruye la linealidad temporal, sugiriendo que el tiempo no es objetivo, sino subjetivo, moldeado por la percepción. Para enriquecer este análisis, integremos conceptos del psicoanálisis. Por ejemplo, Lacan, cuya teoría del sujeto dividido resuena profundamente en este cuento. Lacan postula que el yo no es unitario, sino escindido, fragmentado entre el orden simbólico, el lenguaje, la sociedad y lo real, lo inefable, lo traumático. En La noche boca arriba, el desdoblamiento encarna esta decisión. El motociclista es el sujeto en el símbolo, racional y controlado, mientras que el indígena irrumpe como lo real, como la vigilia, como un trauma reprimido. Lacan hablaba del estadio del espejo, donde el infante se reconoce en una imagen unificada, pero falsa. Cortázar invierte esto. El espejo revela en este caso no la unidad, sino la fragmentación, de vuelta otra vez con ese espejo roto. Y de esta manera va a cuestionar si la percepción humana es mera interpretación de estímulos externos. ¿Es el dolor del accidente real o solo una proyección del sacrificio indígena? El relato sugiere que la vigilia es ficción y el sueño la verdad subyacente, aparentemente. Culturalmente, Cortázar alude a la Guerra Florida, un conflicto ritual entre aztecas y otros pueblos sojuzgados por los aztecas, en este caso particularmente los motecas, lo cual fue documentado precisamente en las crónicas españolas. Esta referencia no es solamente ornamental, evoca el choque entre civilizaciones. Un paralelo al desdoblamiento moderno primitivo que planteábamos hace unos instantes. Influencias surrealistas de Breton y el existencialismo de Sartre se entretejen destruyendo lo que entendemos como cotidiano. El accidente banal, el accidente en la moto, va a revelar una verdad arcaica, como en unos instantes mitos indígenas afloran, donde el sueño es además el portal al mundo espiritual. En el contexto latinoamericano, Cortázar critica el racionalismo occidental, sugiriendo que la colonización reprimió realidades indígenas que emergen en lo inconsciente. Una idea bastante interesante. En conclusión, queridos amigos, La noche boca arriba no es solo un cuento, es un desafío epistemológico que obliga al lector a reconsiderar qué es lo verdaderamente real frente a lo percibido. Cortázar nos deja boca arriba, expuestos a la ambigüedad. ¿Somos el motociclista soñando al indígena o viceversa? Esa es la gran duda. Esta obra destruye la realidad objetiva, revelando que nuestra percepción es una interpretación frágil de estímulos, influida por traumas históricos y psíquicos, etc. Queridos noctámbulos pasajeros de la noche, lecturas como esta fortalecen nuestra capacidad crítica esencial en un mundo de fake news y realidades virtuales generadas por inteligencia artificial, en donde se hace imperioso descubrir qué es lo verdadero y qué no.
Les recomiendo, queridos amigos, el cuento y reflexionar qué sueño es su vigilia. Una vez más, gracias por acompañarme en este viaje y por supuesto nos despedimos hasta la próxima vez.